Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Habiéndolo encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Queridos hermanos, quiero hablar en esta ocasión y reflexionar acerca del valor de la gracia. Este es un texto maravilloso. Se encuentra inserto dentro de lo que es el prólogo del cuarto evangelio. Juan lo que quiere hacer en principio es mostrar a Jesús como el Dios eterno. Por eso que lo ubica en la eternidad. En el versículo 1 ya está diciendo, este Jesús, que aquí en nuestras versiones está mencionado como el Verbo, este Jesús estaba en el principio y estaba con Dios, y no solo estaba con Dios, sino que era Dios. Y he aquí el milagro, queridos hermanos, de que Cristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios eterno, habitando en la gloria desde siempre junto al Padre y al Espíritu Santo, Él decidió, por amor, por su propia voluntad, venir al mundo. Esta venida al mundo encuentra algunos paralelos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios también de un modo descendió al mundo, estuvo entre los hombres. Pero no como aparece aquí en este Evangelio. Lo hizo de modo distinto, imperfecto, porque todavía no se cumplía el tiempo en que el Señor habría de manifestarse con todo su esplendor. Mientras tanto, Israel veía esta gracia, participaba de ella por medio de algunas mediaciones. Es así que en el Antiguo Testamento nos encontramos con el ángel del Señor o el ángel de Jehová. El ángel de Jehová era una especie de mediador, de representante de Dios, que de vez en cuando, para ocasiones muy importantes, descendía y conversaba con Israel o con alguno de los patriarcas. Venía en nombre de Dios y venía fundamentalmente para dar una buena noticia o para salvar a Israel de alguna dificultad. También tenemos a los profetas en el Antiguo Testamento que hacen de suerte de mediador. Los profetas se colocan entre el pueblo y Dios. Dios les habla a los profetas y los profetas le hablan al pueblo en el nombre de Dios. Son transmisores, son mediadores que invitan al pueblo al arrepentimiento, a la conversión. Hemos pecado, van a decir los profetas. Y porque hemos pecado, el juicio de Dios ha venido sobre nosotros. Hemos ahora de pedir a Dios perdón para retornar a la senda correcta, a la senda antigua, como van a decir los profetas. También tenemos la mediación de algunos patriarcas, como el caso de Moisés. Moisés es un hombre que Dios ha llamado para que lo represente ante su pueblo, este pueblo que está esclavizado, este pueblo que está experimentando el sufrimiento y la pérdida de identidad en una tierra extraña. Dios escucha la aflicción de Israel y llama a Moisés y le dice: Moisés,
he oído la aflicción de mi pueblo y quiero salvarlos. Y he pensado en ti, tú debes ir. Moisés se excusa, pone muchos argumentos para decir que él es insuficiente, pero Dios le dice, no te preocupes, Moisés, porque yo iré contigo. Y en el fondo, tú no vas a salvar a Israel, lo voy a hacer yo. Porque no es en Moisés el Salvador, es el Señor quien los iba a salvar. Y así, en toda la historia de la salvación narrada en el Antiguo Testamento, encontraremos cómo a cada momento importante de la historia, Dios se manifestaba sobre su pueblo para salvarlo. Israel vio la gloria de Dios, la vio en el desierto, cuando Dios les abrió el mar y pudieron cruzar y escapar de la tierra de esclavitud. Un milagro insospechado, vieron descender el maná del cielo mientras transitaban por el desierto, mientras peregrinaban por él. Pudieron comer carne y pudieron ver con sus propios ojos cómo agua salía de la peña, como agua salía de esa roca, algo insospechado, algo ilógico, inusual. Pero Dios, que es poderoso, es capaz de sacar agua aún en medio del desierto. Y Dios bendijo a Israel, y todos estos gestos indicaban y eran una señal para Israel de que Dios estaba con ellos. Israel seguía su camino porque estaba empecinado en cumplir con la voluntad de Dios. Finalmente llegan a la montaña sagrada, al monte Horeb, al Sinaí, y allí Dios los está esperando, y como buen dueño de casa los acoge al pie de la montaña. Israel levanta su campamento al pie de la montaña sagrada. Dios llama a Moisés que suba a la montaña porque quiere conversar con él. Y allá, mientras Moisés está en la montaña, muy arriba, conversando a solas con Dios, Dios les entrega sus mandamientos. Con sus propias manos elabora unas tablillas y escribe con su propio dedo los mandamientos que él de todo corazón quería que Israel tuviera, mantuviera y obedeciera. Dice la Sagrada Revelación que cuando Dios se manifestó en la montaña, la tierra tembló. Un humo rodeó como nunca antes esa montaña y la montaña se remecía y las tiendas abajo, el tabernáculo, todo se remecía por la presencia del Señor. Truenos, relámpagos, sonido de bocina, de trompeta, un gran estruendo, como en Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Son signos que mostraban que Dios estaba presente ahí en medio. Dios no iba a escatimar en gastos para demostrarle a su pueblo que efectivamente estaba con ellos y que no los iba a abandonar jamás. Porque cuando Dios llama a una mujer, cuando Dios llama a un hombre, este Dios bendito al cual nosotros servimos nunca nos dejará solo, nunca nos dejará desamparado. Él estará con nosotros. Puede que a veces no lo sintamos emocionalmente, puede que a veces no se haga presente visiblemente, pero una cosa es cierta, una cosa es segura, que no tiene ningún cuestionamiento. Dios está con sus hijos. Está con sus hijos en la iglesia, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos por la calle, cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos en medio de la soledad. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Porque Dios muestra su amor y su bondad y hace lo que sea por demostrar que está a nuestro lado. Israel vio la gloria de Dios en el desierto, vio actuar a Dios y vio cosas maravillosas, como dice la Escritura. Cosas que ojo nunca vio, ni oído nunca oyó, son aquellas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Dios tiene preparado cosas para sus hijos. Pues bien, toda la gloria que Israel experimentó en el desierto, todo el poder del cual Israel fue testigo directo, lo vieron con sus propios ojos, queda obnubilado cuando nos enfrentamos nosotros
a la gracia de Dios. Cuando apareció Jesús, todo lo demás parecía poco. Al momento de aparecer el Señor, de hacerse carne, todos los milagros que se hizo por mano de Moisés o por medio de los profetas parecían poca cosa, parecían nada ante esta gran aparición. De eso se trata la gracia. La gracia se trata de un desborde. La gracia trata de un cuanto más. La gracia significa que Dios es capaz de llegar de modo radical a hacer lo que sea necesario con tal de salvar a sus hijos, con tal de manifestarles su presencia. De modo que ya a estas alturas no bastaba solo con un Moisés o con el ángel de Jehová. No era suficiente enviar a un profeta. Tenía que ser el propio Hijo de Dios el que se manifestara para salvar a Israel, para salvar a su pueblo. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, que Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otro tiempo, se está refiriendo al Antiguo Testamento, muchas veces, porque Dios les habló muchas veces, no una sola vez. Dios es tan grande, tan amoroso, tan comprensivo, tan paciente, que es capaz de hablarnos muchas veces. Y aparte de hablarnos muchas veces, nos habla de muchas maneras. Por el ángel de Jehová, por el profeta, por Moisés o por cualquier otro tipo de mediación. Pero Dios siempre se encarga de hablarnos. Pues bien, la carta a los Hebreos dice, Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en otro tiempo, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir? Que ahora, en el tiempo de esta gracia, se ha manifestado uno mayor que Moisés, se ha manifestado uno mayor que el ángel de Jehová, se ha manifestado y se ha dado a conocer uno que es superior a los profetas. El que ha venido a salvar a los hombres no es ni Moisés, ni un ángel, ni un profeta. El que ha venido a salvar al hombre, al mundo, es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Y por eso el apóstol escribe este maravilloso texto. Ese verbo, esa palabra, ese Hijo de Dios que habitaba con Dios desde la eternidad y por siempre, se hizo carne y fuimos nosotros capaces de ver su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué vieron los apóstoles? ¿Qué vieron los primeros discípulos? ¿Qué vieron esos hombres y mujeres que acompañaron a Jesús durante ese tiempo? Vieron que los muertos resucitaban, vieron como los ciegos recibían la vista, que los mudos hablaban, que los paralíticos se enderezaban y podían caminar, que los leprosos eran limpiados, que el pan se podía multiplicar, que Jesús tenía control sobre todas las cosas. Eso es lo que vieron. Y por último vieron a Jesús, que era lo más importante que cualquier otro milagro, por más extraordinario que sea. Vieron a Jesús. Y por eso los apóstoles son capaces de decir, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque quien ve a Jesús se encuentra con la gracia y con la verdad. La gracia y la verdad no se encuentran en Moisés, ni en ningún otro tipo de mediación o mediaciones. La gracia y la verdad solo se encuentran en Jesucristo. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es de quien yo decía, es este, se fijan, no es Moisés, no es Juan, no es Jeremías, no es Daniel, no es Eliseo, no es Elías, es Jesús. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, después de Moisés,
después de los profetas, después del ángel de Jehová. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Sí, porque este Jesús era el eterno, el que habitaba en la eternidad con Dios desde el principio, antes que el mundo fuera. Ese Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios vino a este mundo, se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y termina diciendo algo muy importante, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Claro, Moisés fue el que dio la ley. Jeremías fue el que entregó la profecía. Elías fue el que hizo descender fuego del cielo. E Israel vio toda esa gloria. Fue testigo de la mano de Dios en ese tiempo. Pero dice el apóstol Juan, ciertamente que la ley fue dada por medio de Moisés, pero cuando se trata de la gracia, esa gracia y esa verdad solo vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Y nosotros hoy día somos agradecidos de esta gracia que nos ha salido al encuentro. No la andábamos buscando y ni siquiera hubo mérito en nosotros para poder adquirirla o merecerla. No la merecíamos, pero el Señor de todas formas nos salió al encuentro. De modo que no hay mérito alguno en nosotros, como decía la lectura devocional, que ya nos anticipaba un poco lo que íbamos a conversar en este sermón. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Juan en su carta a los Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros. Esta fe es un don de Dios. Yo no me puedo jactar de la fe que está en mí, porque hasta la fe que tengo, la fe que me da fuerza para doblar mis rodillas, la fe que le da fuerza a usted para venir a la casa del Señor y esforzarse, la fe que está en usted y que le da la fuerza para seguir adelante, para tratar de ser la mejor cristiana, el mejor cristiano posible, esa fe que está en usted, que le mantiene firme a pesar de todas las cosas que nos toca vivir a diario. Esa fe no es nuestra, Dios la ha puesto en nuestros corazones. Debemos estar agradecidos por este don que Él ha puesto en nosotros. Sin esa fe, sin ese don, sin esta gracia, nosotros no seríamos capaces de estar aquí. No podríamos doblar nuestras rodillas, no podríamos abrir nuestros labios y agradecer al Señor, no podríamos orar, no podríamos confesar nuestros pecados, no podríamos hacer nada que sería de nosotros sin esta gracia. Todo es un regalo. Todo ha sido gracia de Dios. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos agregar, añadir para obtener nuestra salvación? ¿Hay algún mérito en nosotros, acaso, para acercarnos a Dios? Sin duda alguna, no estamos aquí por nuestra inteligencia o por nuestras competencias personales. Estamos aquí simplemente porque a Dios le plació, porque tuvo misericordia, porque nos miró como nadie nunca antes nos habría mirado, porque tuvo paciencia y la sigue teniendo con nosotros, porque Él quiere que nosotros seamos sus hijos y estemos cerca de Él. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Damos gracias a Dios hoy, porque andamos en la luz, porque andamos en la verdad, porque podemos disfrutar de esta gracia. ¿Usted puede disfrutar de esta gracia? Tiene que disfrutarla. Tiene que disfrutarla. A pesar de las cosas que le pueda tocar vivir o que a mí me toque vivir durante el día, durante mi vida, pero la gracia es mayor. ¿Siente usted? ¿Puede sentir que la gracia es mayor? ¿Mayor a su problema? ¿Mayor que su enfermedad? ¿Mayor que sus problemas y sus dificultades? Sí, la gracia es mayor. Y si la gracia está en nosotros, todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto es lo que predicó Lutero. Por eso es que hoy día, en conmemoración de un año más, de 496 años de existencia de la vida protestante evangélica, nosotros agradecemos
porque hemos podido como iglesia recuperar este mensaje. La salvación no depende de las obras, no depende de una iglesia, no depende de nuestras estructuras eclesiales. La salvación depende de Jesucristo. Donde quiera que estemos, acojámonos a esa gracia, que Él tenga misericordia de nosotros y que siempre confesemos solamente a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro único mediador. Porque no hay otro mediador dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. El único mediador, como dirá el apóstol, es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ha hecho humano como uno de nosotros para participar de nuestras debilidades. Vayamos a Él y encontremos en Él lo que no encontraremos en ningún otro lugar. Somos salvos por gracia y no hay más. Un antiguo himno, está en nuestros himnarios, dice lo siguiente: solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esa es mi historia. De Dios es la gloria. Solo por gracia salvo soy. No tengo nada más que contar. No tengo que agregar. No vale la pena hablar de mí, ni decir lo que he hecho o lo que he dejado de hacer. Mi currículum no sirve en este momento. Esta es mi única historia, que yo soy salvo por gracia. Esa es mi historia y de Dios sea la gloria. Solo por gracia salvo soy. Bendito sea el nombre del Señor por este don que Él ha puesto en nuestros corazones.